Parte número 3. Voy a dar una definición más de esto de la fe que obra por el amor, antes de pasar a los otros versículos. La fe, cuando es verdadera, estamos viendo que es activa, o sea, actúa por medio del amor. Hay que tener cuidado con estas definiciones, porque la fe actúa no por un amor sentimental, un amor que yo tengo de caridad, que es algo intrínseco, sino que el Espíritu Santo derramó ese amor de Cristo, es el amor, es un atributo de Dios mismo, que lo vamos a ver más adelante. No es un amor mío, de romántico o algo. No, es el amor mismo de Dios. Entonces, cuando la fe verdadera es activa, amado, no es una fe quieta, actúa por medio del amor. No es que son dos. Santiago 2.14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Dice, ¿no tiene obra? ¿Acaso pudiera esa fe salvarle? Entonces, ¿qué pasa? La verdadera fe se demuestra por las obras. En ese sentido, la salvación es por gracia, pero va a haber un juicio que es por medio de las obras. Si de verdad creíste, algo pasó en tu vida. Entonces, ahora esa palabra que dice que obra, en el griego es energoumene. ¿Qué significa eso? Que obra, vamos a decir que recibe su energía, podríamos decir. Él recibe esa energía, como del Evangelio, cuando dice el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Bueno, esa fe que dice que acá que obra, un momento, pues nosotros ¿verdad? Porque Jesucristo acá está, sino que la fe obra por el amor. Bueno, esa palabra que obra, que dice Pablo ahí, que es energoumene, significa que obra por el amor, que recibe su energía o se reactiva, podemos decir, mediante el amor. Ahora, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podría explicar de forma sencilla? Bueno, la fe que yo creo recibe ese poder, pero del amor de Dios que Él ha derramado en mi corazón. Es algo que Dios me dio. A mí, yo cuando miro a alguien, con el amor que tengo, lo veo como Cristo lo ve, que voy a ver más adelante cuando dé los frutos del Espíritu. Pero no es que proviene, sea mío, sino que esa fe mía recibe, pero de ese amor que Dios me dio a mí. Es algo que Dios me dio, que Él ha derramado. Más adelante lo voy a ver un poco esto. Bueno, voy a seguir adelante porque si no, no vamos a terminar esta carrera. Vosotros corrías bien, pero ¿quién os estorbó para obedecer la verdad? Bueno, en una carrera, acuérdense cuando Cristiano empieza a correr, se acuerda que le aparece el Señor el mundo y otros más a estorbarle el camino, y él le hace querer ir, va por allá, dice, por el camino, no me da tiempo de abrir el progreso del peregrino. Pero en una parte lo manda por la ciudad del legalismo, y él se va por allá y cada vez que quería subir por el legalismo le costaba más. Margarita le sale al encuentro: ¿qué hiciste? Dice, ¿cómo? Y dice, me pareció, Señor, el legalismo. Bueno, los fariseos representaban esto, un poco en el costo de la alegoría de Bunyan. Estos fariseos o estos falsos pastores, podría decir, maestros, que se te encuentran durante la semana, te dicen, no, esto, aquello, y te quieren desviar del camino. Y Pablo dice, ustedes venían corriendo bien, amado, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Por qué se desviaron del camino? Hay que tener cuidado, amado, porque en la vida cristiana siempre se nos va a salir alguien a querer dar un sabio consejo del mundo, según el mundo. Siempre van a aparecer esas personas a decirte, no, está equivocado lo que enseña. Está bien lo que enseña Daniel, pero tenés que tener esto también, porque fíjate, no es así. Tenés que tener la bendición, o esto, aquello, no es. Nosotros tenemos una carrera cristiana y debemos despojarnos de las cosas. Y Pablo empieza a hablar un poco de eso, de la vida cristiana. No se trata de creer y estar estéril. Y Pablo hablaba un poco de eso porque esta gente estaba familiarizada, los Gálatas, con los Juegos Olímpicos de esa época. Ellos podían entender un poco de eso de la carrera que habla ahí. Que en una carrera, vamos a decir, cuando corremos nosotros, por lo menos acá, tenés que tener parte de ser ciudadano de acá, de Mar del Plata, para correr. O sea, por lo menos estar inscrito. Bueno, cuando nosotros corremos, porque ya pertenecemos a la vida cristiana, pero ahí van a haber personas que se te van a querer oponer, o sea, ahí, no los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no, frenamos la carrera, lo ayudamos. Están los falsos. Filipenses 3, versículo 2, creo que es hasta el 21. Dice así Pablo, no me da tiempo de leerlo todo, pero dice, voy a leer una parte.
no que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para tener el premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenés una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Entonces Pablo está hablando, fíjese, este hombre maduro ya, porque dice perfecto significa sinónimo de madurez. Él seguía corriendo. Imagínense entonces cuando sos chico. Entonces hay que empezar a correr. Muchos dicen, bueno, pero depende de mí la salvación entonces, si yo debo correr. No, en Romanos 9:16 dice, no depende de que quiere ni de que corre, sino de que quien tiene misericordia. Entonces así, Pablo siempre hablaba de esto de correr, en 1 Corintios 9:24, no sabéis los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno recibe el premio. Entonces Pablo siempre hablaba que la fe no es quieta. La fe vemos que es correr, caminar, a veces vamos más despacio, pero es un proceso, tenemos un lugar a donde ir. Ustedes lo ven a Cristiano, a veces corría, a veces caminaba en el progreso de peregrino, pero él iba, él tenía un lugar, él tenía una meta. Tenés que tener la meta, tenés que tener el llamamiento, tenés que anhelar ese lugar donde vas camino hacia la patria celestial, allá. Si no tenés eso en tu mente, las cosas de esta feria, de esta vanidad de este mundo te van a engañar, va a venir mucha gente y hay que tener cuidado, porque Pablo habla ahí un poco de la levadura, dice un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la levadura era ahí, o por lo menos en la Biblia, o acá en el contexto de Pablo, se utilizaba para simbolizar lo malo. O sea, la levadura simbolizaba, no siempre, pero casi siempre en algunas partes, según el contexto, simbolizaba lo malo, el pecado, lo santo de lo profano. En ese sentido, la luz de la tiniebla. La levadura hacía eso. En Éxodo se tenía por eso prohibido tener levadura en la casa durante la Pascua, en Éxodo 12, 15 y 19. Hay muchos textos que hablan sobre eso. Y Pablo mismo hablaba de eso, Cristo hablaba mismo de eso. Cristo usó la levadura como un símbolo de pecado cuando le advirtió a estos fariseos, Mateo 16, versículo del 6 al 12, sobre la levadura. Pablo también hablaba de figura de pecado en la iglesia, en 1 Corintios 5. Entonces la levadura era un símbolo del pecado, es una ilustración del pecado. La levadura, amados, es algo que han hecho pan, es un poquito que vos le pones al pan o la masa y dejalo ahí, tapalo, vas a ver cómo te hincha y te levanta todo. Es un símbolo de pecado. Metete un poquito de pecado dentro de la iglesia, vas a ver con el correr del tiempo, dice, Daniel, vos sos muy extremista con las doctrinas, siempre con las doctrinas. Lo que sabe que pasa, amado, que esa puertita cuando abrís así un poquito, de entrar así de legalismo o de una falsa doctrina, con el correr del tiempo van a ver lo que hace dentro de la iglesia o dentro de la comunidad cristiana o de un cristiano. De a poco, la levadura es como un cáncer, podría decir. Es chico a veces, pero después se empieza a expandir y te empieza a comer todo el cuerpo, el cáncer, y aquellos que han tenido, ¿visto? Te destruye todo. Algo parecido pasa con la levadura, el pecado dentro de la iglesia. Empieza a comer y empieza a destruir todos los cuerpos de ahí. Y entre ellos mismos se empieza a destruir. Entonces hay que tener cuidado. Por eso yo con esto de las doctrinas, de verdad, yo no, y menos con el Evangelio. Por eso Pablo nos advierte, un poco de levadura, dice Pablo ahí, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de legalismo, estas cosas que ponen, te pueden destruir toda la iglesia, leudar. Entonces hay que tener cuidado con el espíritu del legalismo. A veces el espíritu del legalismo tiene intenciones buenas, amado. Expandir la iglesia, salvar almas, pero si no se hace conforme a la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, ese legalismo puede ser destructor, porque puede traer un yugo sobre las personas. Entonces el legalismo a veces viene pintado como de piedad, un manto de piedad, pero en sí es legalismo. Viene así disfrazado y te pone un yugo, y te atrapó, y tenés que venir acá, tenés que hacer esto, tenés que hacer, y te atrapan de así. Entonces hay que tener cuidado con ese espíritu de legalismo que quiere hacer cosas buenas para Dios. No sirve, eso es dañino. Quieren hacer la iglesia más santa, llenar a la iglesia, ayunos, días de oración, reuniones matrimoniales, campañas para, no sé, todo eso que ustedes saben que pueden llegar a querer apresar a las personas. Entonces son malas, o sea,
pueden tener un fin en sí mismo. ¿Y Pablo por qué se enojaba? Bueno, Pablo no se enojaba por la circuncisión. Si quieren circuncidar, que se circunciden, dice Pablo. Pero quería ayunar, quería ir ahí allá, hacerlo. Pero el problema es que si vos crees que con eso vas a ser más acepto a Dios, porque Cristo no fue suficiente para ti, estás en un grave error. Si las querés hacer esas cosas, está bien hacerlas. Pero no la hagas como que con eso vas a ser más santificado, porque lees más Biblia, porque estás estudiando más. Todo eso es un resultado porque nacimos de nuevo. Pero yo ni otros que caminamos un poco más adelante lo hacemos porque nos queremos que estamos mal los demás. Lo hacemos porque fuimos plantados una vez y hace más años quizá que otro y empezamos a crecer. Pero no lo hacemos para ser más aceptos. Yo, cualquiera, o otro que me aventaje, otro que venga atrás mío, todos somos iguales en Cristo Jesús. Hay diferentes niveles de crecimiento, nada más. Entonces, estos legalismos están mal, de querer hacer estas cosas para ser mejor que el otro. Y hay peleas y discusiones. Incluso el legalista se cree superior a los demás porque él está mejor vestido, estudia más, conoce doctrina, y eso lo crea en una posición mejor ante un pobre hermano. No sé, hay que tener cuidado entonces con este espíritu de legalismo y esas cosas que entra. Es dañino en sí. Entonces agregarle algo más a la obra de Cristo que ha sido consumado es leudar la masa. Y los pastores a veces leudan el pan, incluso en las doctrinas o con lo que enseñan, y ese pan leudado y contaminado, que significa pecado, se lo dan a los hermanos, ¿no? Y eso es comida contaminada, o como decía el profeta, es veneno en la olla, ¿no? Entonces es un falso evangelio leudado que hace mal, y es dañino. Pablo habla un poco de la circuncisión ahí. De la circuncisión, acuérdense que había que guardar toda la ley. Y bueno, ya hablamos de la circuncisión en Romanos 2, 25 al 29 una vez, que está relacionada con guardar toda la ley. Por eso dice, bueno, quieren circuncidarse, bueno, deben guardar toda la ley, pero tengan en cuenta esto, que en Cristo fuimos circuncidados. En Colosenses 2.11 dice, en él también fuiste circuncidado, con una circuncisión no hecha por mano, al quitar del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces Cristo cumplió el pacto de obra. Acuérdese, la circuncisión no sirve de nada, porque creo que era no me acuerdo bien si era en Deuteronomio 36, no me lo acuerdo, lo digo en memoria, pero el Señor iba a circuncidar el corazón. Estaba en ese sentido. Eso significaba entrar dentro del pacto, pero Cristo es el que circuncidó. El Espíritu Santo vino y hizo con su bisturí, sacó y nos dio vida nueva. Cristo es nuestra circuncisión. Cristo quitó el cuerpo de pecado dentro de nosotros. Tiene un sentido espiritual. Por eso cualquier obra externa que puedas hacer no sirve de nada. Que vos quieras quitar, con esto voy a hacer más acepto a Dios, con esto voy a estar... No sirve, porque estás queriendo poner cosas en lugar de lo que Cristo hizo. Y eso es un grave error. Pablo nos habla de eso, de esas personas que quieren distorsionar el verdadero evangelio. Hay que tener cuidado. En Mateo 13, versículos 24 y 28, no sé si lo han escuchado una vez, pero el Señor da una referencia, una parábola, hablando del reino de los cielos, que él decía, comparándose a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó, también produjo granos, entonces apareció también la cizaña. Hay que tener cuidado porque esta gente dentro de la iglesia vienen y tiran de noche la cizaña o malas semillas dentro del trigo del verdadero evangelio, y por eso ustedes ven que crecen así. No es que son salvos en la iglesia, ustedes ven, no es que son salvos, hay una mezcla, sino que quizá van a encontrar verdaderos cristianos y otros que están ahí, pero están juntos. La iglesia visible puede haber gente que es salva y gente que no es salva. El Señor va a venir un día y va a pedir eso. Y acuérdense, va a pedir fruto. Y va a ser, ¿qué sos? Cizaña, porque la cizaña va a ser echada al fuego. El trigo va a ser echado al granero con el Señor. Entonces debemos asegurarnos eso. La semilla de legalismo que está mezclado con el Evangelio va a corromper la pureza del Evangelio.
Entonces hay que tener cuidado de ese falso evangelio que está leudado con obras que tenés que hacer. Debemos estar atentos a esas cosas. Acuérdese que es el Espíritu Santo el que nos dio vida, el que nos ha regenerado, el que produce el querer hacer. Por supuesto nosotros somos responsables ahora de esta salvación tan grande que nos fue dada. El cristianismo no es desligarnos de la ley, somos libres de la ley. Ahora, Daniel, podemos hacer lo que queremos. No, en el Salmo 119, versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, la libertad no es una libertad libres de la ley, nos hizo libre de la maldición de la ley, pero no nos hizo libre de la obligación de guardar la ley. Eso es importante de entenderlo. No estamos obligados. Si no andá y robá y hacé lo que quiera. Total, Cristo te hizo libre. ¿De qué te hizo libre entonces? Te hizo libre de la maldición y el castigo para que puedas andar en novedad de vida ahora. Y eso hay que tener cuidado. Y bueno, el progreso del peregrino, acuérdese siempre que si tienen tiempo de leerlo, la parte donde enseñó mundanalidad le quería decir que guardara ciertas cosas para que el pecado ese en la mochilita que tenía pobre cristiano se le cayera. Dice, por allá sube, guarda estas cosas, pórtate bien, esto vas a ver que con esto vas... Y no es así. Siempre van a salir algún consejo según el mundo a querer darte algún consejo. No le hagan caso. Pues tenemos una carrera que correr. En nuestra carrera siempre va a aparecer un obstinado. En nuestra carrera va a aparecer un flexible. Pero nosotros debemos proseguir a la carrera. Son muchos los que corren. No sé si han visto una carrera ustedes. Todos salen así. Pero son pocos los que llegan a la mitad. Algunos van porque van en su fuerza, van en sus obras. No van en el poder del Espíritu Santo, corriendo. Entonces hay que tener eso, hay que tener puesta una meta a donde vamos en esa carrera hacia el cielo, alimentarnos, nutrirnos bien para correr la palabra del Señor, no solo del pan vivirá el hombre, sino otra palabra que sale de Dios, del agua de vida, para nutrirnos y correr. Entonces la fe no es estéril, amado. Quedan muchas cosas para hablar, pero vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por el estudio que tuvimos hoy, Señor, y le agradecemos por la obra que Cristo ha hecho, hacernos libres, Señor, para andar en novedad de vida. Como siempre decimos, amén.